si ella no hubiese compuesto esa obra, probablemente las últimas composiciones tampoco existirían. Sí pienso que era una, y pensando de nuevo en Jung, que era una prefiguración inconsciente, plasmada por ella, de lo que venía para Chile posteriormente. Eso sí lo pienso. Y por eso yo concluí que era un sacrificio pronto al diablo, ¿no? Por una comunidad que estaba en crisis. Y justamente en la pieza, cuando figura la comunidad, el tritono está oculto. Y ocurre que al examinar la partitura que se escribió a partir de la versión de Miguel Letelier, que era lo que se puede ver, el tritono es usado por Violeta Parra en forma sistemática en esa pieza. Hoy, más que nunca, se piensa el baile alcanza su sentido, pues tenemos con nosotros a una pensadora, a una filósofa, Lucio Porto, y la tenemos en Paine. Así que con mayor razón podemos decir, se piensa en Paine. Ella va a tener un diálogo, una conversación con el licenciado en Historia, Roberto Pazmiño, que es el jugador local en este evento, y la visita ilustre es Lucio Porto, ensayista, filósofa, licenciada en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, doctorando en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso, autora, entre otras obras, de Una arqueología del alma, Ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung, El diablo en la música, La muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, Los perros andan sueltos, La inteligencia se acrecienta en la nada, Cine, humanismo, realidad, y una serie de artículos, entre otros, en la revista Ciudad de los Césares. Y el último libro publicado es He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Ensayos de crítica filosófica, presentada este año su primera reedición. Con ustedes entonces, Roberto Pazmiño, quien iniciará el diálogo con doña Lucio Porto Valencia. Bueno, muchas gracias, Pedro. Aprovecho también la oportunidad de agradecer a la Corporación Nuevo Horizonte por permitir que esto sea posible desde hace ya bastante tiempo. Una labor tremendamente fundamental, no solo para la localidad de Paine, sino que también para todos aquellos oyentes que estén deseosos de acercarse a temas que probablemente en los grandes medios de comunicación o incluso en el mundo académico no suelen ser abordados o tratados, ¿no? Y muy a título personal, yo creo que también debo agradecer a Lucio Porto aquí presente por incitarme de alguna manera a conversar con ella, por lo menos a tratar de plantear ciertos temas a partir de los cuales ella va a ir desarrollando lo que han sido probablemente algunos de los tópicos más importantes a lo largo de su obra. Una obra que, como recién se mencionó, no es para nada humilde, si se quiere, no solo en términos de cantidad de obras publicadas, sino que, en cierto modo, por la profundidad y el alcance que ha tenido su perspectiva a la hora de acercarse a distintos temas. La razón por la que digo esto es porque, de alguna manera, conozco la obra de Lucy desde hace 2 años, solamente desde hace 2 años, precisamente a raíz de este libro, He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayo de crónica filosófica, que se publicó el año 2021 precisamente. Conocí esta obra luego de una presentación que se hizo en Santiago y realmente quedé intrigado, realmente sorprendido
de que a estas alturas, en el Chile de hoy, se hicieran abordajes, tratamientos de muchos temas que hoy en día ese tipo de estilo pareciera estar en extinción. Miguel Orellana Venado, que por lo demás es un autor caro a Lucio Porto, ella después podría decirnos por qué, nos ha dicho que Lucio Porto pertenece a esa playa de pensadores y escritores chilenos que hoy en día prácticamente podrían estar en peligro de extinción. O sea, a esa es como la gravedad del asunto, si queremos hablar de gravedad. En cierto modo, Lucy, a mi juicio, pertenece a una especie de tradición de escritores y pensadores que están sobre todo vinculados al ensayo en Chile. Hombres como Alberto Edwards, autor de La Fronda Aristocrática, o por ejemplo Mario Góngora, autor del famoso ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, Jorge Millas, autor de los ensayos de historia espiritual de Occidente, y en la actualidad probablemente Hugo Herrera, autor de un ensayo lúcido sobre los últimos acontecimientos en Chile, Octubre en Chile, y así como ellos muchos otros a los cuales de alguna manera Lucy no tiene nada que envidiar, en mi juicio. Obviamente, en cuanto a perspectivas, posturas, posiciones incluso, podría haber variaciones, pero no cabe duda que lo que une a Lucy a toda esta playa de ensayistas y pensadores en la historia de Chile es el estilo. Una manera de acercarse que hoy en día es, lo puedo decir por experiencia propia incluso, muy difícil de encontrar en el mundo universitario, en el mundo académico, en el mundo cultural, porque de alguna manera es un estilo que está muy asociado a lo que alguna vez fue el humanismo, no solamente en Chile, sino en gran parte del orbe occidental. Y de alguna manera la obra de Lucy aborda muchos temas que en profundidad se acercan a la dimensión más profunda, ya sea de lo humano, ya sea de lo nacional, ya sea de nuestra cultura y de nuestra situación epocal. Y muy probablemente muchos de esos temas logren ser un poco advenedizos a lo que sería lo que suele encontrarse en muchas de las publicaciones filosóficas hoy día, precisamente porque se refieren al tema anímico y al tema espiritual, y muy específicamente al tema anímico y espiritual con respecto a Chile, a nuestra tradición cultural occidental, a la situación de nuestra civilización, y así, por ejemplo, muchos otros temas. El Gavilán de Violeta Parra, el trabajo que dedica Lucy a esta obra inconclusa de Violeta Parra y por lo demás bastante enigmática para muchos al día de hoy, también aborda muchos de esos tópicos. Podríamos decir que porque aborde el Gavilán de Violeta Parra, Lucy no se aleja de algunos de los temas que se abordan también en el libro que tenemos aquí presente y en muchos otros más. La gran ventaja de la obra de Lucio Porto es que, por muy aislados que puedan parecer esos temas, permiten ligarse unos con otros, porque de alguna manera en todos ellos están siempre los mismos tópicos: la profundidad metafísica del hombre, la situación espiritual de nuestro tiempo, las problemáticas que eso conlleva a futuro y, por supuesto, las grandes preguntas que remecen de alguna manera a los espíritus más inquietos, que siempre están en busca de respuestas o de nuevas preguntas. De hecho, yo creo que el subtítulo que lleva este libro, Ensayo de Crónica Filosófica, es bastante sugerente, porque de alguna manera la crónica apela a algo casi periodístico,
a algo que está muy cerca de la cotidianidad de las personas. O sea, por hablar de crónica filosófica, no estamos hablando de una crónica que está por ahí encima, en el cielo, en un mundo elevado de conceptos o abstracciones que el común de los mortales no podría entender. O sea, de alguna manera, Lucy es parte de esa playa de pensadores que logra unir esos ámbitos, logra acercarse de alguna manera a la realidad humana sin caer en mero intelectualismo. Para no extenderme más, quisiera que escucháramos a Lucy Oporto, algunas de las primeras cosas que ella quiere compartir con nosotros, y por supuesto también brindar un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy. Por favor. Buenas tardes. Muy agradecida a los organizadores de esta actividad y a Roberto Pazmiño por haber aceptado esta invitación para que juntos saquemos adelante esta conversación que en principio gira en torno a la obra maestra de Violeta Parra, El Gavilán, pero que tiene derivas hacia otros asuntos, como bien ha señalado Roberto. Entonces, yo lo que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión son algunos extractos de 3 trabajos en que he incluido obras sobre el gavilán. Entonces, comienzo con un extracto que describe la pieza. Está incluido en un ensayo acerca del gavilán, que en parte sintetiza el libro, el ensayo más extenso que yo escribí, es el Diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra. Este es un trabajo un poco más breve, más sintético, y lo incluí en aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, que se publicó en 2021. Que incluye también además otros elementos que no están en ese libro inicial en todo caso, pero de aquí yo solo voy a leer algunos extractos, primero algunos para situar la obra. Ese trabajo se llama Lo ominoso, lo siniestro, la maldad irredenta, Chile y el gavilán de Violeta Parra. El gavilán de Violeta Parra para voz y guitarra es la composición más diferenciada dentro del corpus de su obra musical. Compuesta a fines de la década de 1950, sin datación precisa, fue concebida originalmente para ballet, orquesta sinfónica, voces, guitarras, arpas, tambores y trutrucas. Sus personajes protagónicos son un gavilán y una gallina involucrados en una relación maligna y oscura, pero el ballet, dividido en 3 partes, según su plan original, nunca llegó a ser montado, quedando como vestigios solo unas grabaciones caseras de 2 versiones largas para voz y guitarra, además de un breve registro presentado en el marco de la entrevista que Violeta concedió a Mario Céspedes en enero de 1960 en Concepción. Dichas versiones largas fueron registradas por Violeta en distintos periodos. Una de ellas corresponde a la grabación realizada por el compositor chileno Miguel Letelier en la comuna de La Reina, Santiago de Chile, a fines de la década de 1950 o a comienzos de la década de 1960, sin datación precisa. Esa impresión es porque hubo 2 ferias en que participó Violeta, una en 1959 y otra en 1960, entonces no es preciso en qué momento exacto para mí, por lo menos la grabó Letelier. Mientras que la otra corresponde a la realizada en París en marzo de 1964 por el músico argentino Héctor Miranda, fundador del conjunto argentino-chileno de música andina Calchaquis. El registro de Miranda, conocido como versión París, fue editado póstumamente en 1975 por el sello francés Le Chant du Monde, que incluyó la pieza en el disco Violeta Parra, presente, ausente, Cantos de Chile.
Lo pueden encontrar en YouTube antes de que la Fundación Violeta Parra decida sacarlo. En Chile fue incluida en los cassettes Violeta Ausente y Violeta Parra editados por el sello Alerce. El primero en 1980, el segundo sin fecha, mientras que el registro de Letelier fue recién editado en 1999, también por dicho sello, en el disco Canciones Reencontradas en París. En 2001 apareció publicada su transcripción a partitura por el guitarrista Mauricio Valdebenito. Además, según una entrevista ofrecida por Margot Loyola a Agustín Ruiz Zamora en 2007, existe otra versión del Gavilán hasta ahora inédita que Violeta realizó para que ella la interpretara. Eso en cuanto a los datos principales de la obra. Ahora voy a señalar simplemente mis argumentos de por qué yo considero que esta es la obra maestra de Violeta Parra. El Gavilán es la obra maestra de Violeta Parra globalmente considerada. Es una composición excepcional, única, acerca del problema del mal. Esta muestra una correspondencia entre forma, contenido y significado de ambos que determina la integridad de la obra en términos morales y estéticos y constituye algo así como su alma. Ningún elemento aparece puesto al azar. La poesía y la música tienen el mismo peso en cuanto a su significación, potenciándose como una unidad en movimiento. Un ejemplo de lo anterior es el rasgueo final, llamado rasgueo homicida. Así fue como lo designé yo. Coincide con el momento en que la víctima es asesinada y sacrificada. Es el clímax de la tragedia, un momento de horror inenarrable y atroz, cuya interpretación exige seriedad, sobriedad, solemnidad y concentración. Dicho rasgueo se basa en un conjunto de disonancias, casi al modo de un clúster y ritmos mapuche. Un clúster es un racimo de notas. Por ejemplo, si usted pone todo el antebrazo encima del teclado del piano, obtiene un clúster. Pero no se trata de un mero efecto externo para sorprender al auditor o espectador, ni para impostar una provocación, sino del momento de máxima tensión y sufrimiento de la víctima, consciente de que se está muriendo y asimismo de la acción directa del asesino. De otra parte, El Gavilán es su obra maestra porque supo plasmar en términos musicales, poéticos, teológicos y filosóficos una imagen universal de la catástrofe colectiva en cuanto a anticipación de la irrupción del fascismo en Chile y su interminable continuidad como postfascismo hasta la época actual. Hoy es posible incluso reconocer la coincidencia de El Gavilán y sus irradiaciones plenamente vigentes con lo que algunos psiquiatras han descrito en términos de una sociedad psicopatizada, esto es, una sociedad cuyos integrantes pueden adoptar conductas psicopáticas sin ser necesariamente psicópatas y cuyo proceso de descomposición y anomia comienza desde abajo. El Gavilán es más que una obra de arte, entendida como patrimonio digno de admiración, veneración y estudio por su aporte al conocimiento de sus tradiciones. Es una especie de ser viviente, un organismo que manifiesta una potente carga afectiva y algo similar a una conciencia, pues la concreción de esta obra arraiga en una profunda vinculación de Violeta con horizontes desconocidos, tal vez impensados, acerca de lo humano y su relación con la realidad. Por lo demás, es una obra indisociable tanto en sí misma como del alma de Violeta. Sin embargo, trasciende ampliamente su biografía, dada su relación con el inconsciente colectivo, según Jung. En cuanto tal, El Gavilán es una obra inagotable. Podrían escribirse muchos estudios más acerca de sus revelaciones y enseñanzas referidas a la naturaleza humana, pues en ella y más allá de ella pervive un misterio inherente a su estructura, irreductible e inefable. Bien, en Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, que fue editado en 2015, un par de extractos del trabajo, la marca histórica de la obra y las brotaciones de lo siniestro, que fue la primera presentación la segunda presentación que yo hice de este trabajo cuando se editó en el año 2013. Refiriéndome a El diablo en la música, a ese estudio,
Este es un estudio filosófico y teológico sobre la figura del diablo en el gavilán y su encarnación histórico-política. Es un ensayo sobre el fascismo, el posfascismo, el amor imposible como condición para la normalización, nivelación y eficiencia sin alma de los sistemas y sobre la traición como forma de ascenso social. Es una meditación sobre la inteligencia, sensibilidad y conciencia de Violeta frente al problema del mal y la ausencia de Dios y sobre el significado de su suicidio para la cultura chilena. Y es un ejercicio de amplificación de imágenes mediante asociaciones y analogías en el sentido de Jung como contribución y registro para una fenomenología de la extinción del espíritu y una analítica de los escombros post-mortem dirigida a los luchadores silenciosos y perseverantes de un futuro remoto y dudoso donde quiera que ellos estén. La conciencia de Violeta alcanzó un alto grado de desarrollo y lucidez, como lo muestran las transformaciones y distintas facetas de su obra. Sus grandes canciones de amor del final trasuntan el destello de una extraña epifanía. Las últimas composiciones de Violeta Parra, editado a fines de 1966 y cuyo título fue escogido por su propia autora en vida, expone tanto la relación entre el amor, la inteligencia, la percepción, el conocimiento y la conciencia en su más alta expresión como su pérdida. Sin esa disposición y modo de entender el amor, el gavilán jamás habría llegado a ser un testimonio del alma ni a adquirir una forma constituida y enraizada desde dentro. La composición para canto y guitarra El Gavilán es el único vestigio de su plan original como ballet, el cual nunca llegó a ser montado. Sus versiones grabadas constituyen el único puente que Violeta dejó abierto al futuro en vistas a una realización y despliegue de fuerzas que no pudieron ser liberadas en aquella época, cuando se compuso, ¿no? Es posible que, conscientemente o no, Violeta haya pensado la puesta en escena del Gavilán, el ballet completo, ¿no?, conforme a su plan original, como un rito de exorcismo en amplio sentido al modo de las ceremonias de sanación de los machis, pues esta es una obra acerca del mal y no una extensión del mal. Tal vez su concepción ritual como ballet haya buscado hacer consciente la herida de muerte en todas sus ramificaciones, visibles e invisibles, a través del sonido, el ritmo y el movimiento, con el fin de exorcizar el mal enconado de Chile para una ampliación de la conciencia desde el devenir interior y la liberación de fuerzas olvidadas antes de la catástrofe. Y para terminar, un extracto de la primera obra, El diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, que tiene 2 ediciones, la primera por Ediciones Altazor, Viña del Mar, 2008, y la segunda, revisada, por Editorial Usach en 2013. Entonces, en el prólogo a la segunda edición, que se llama El exorcismo inconcluso de Violeta, El Gavilán de Violeta Parra, pieza para voz y guitarra, compuesta a fines de la década de 1950 y concluida en 1964, es decir, las piezas que quedaron, ¿no? Es una obra inclasificable e insondable. Después, durante el presente reelaboración de esta obra, es decir, el ensayo en cuestión, decantaron imágenes de Violeta referidas al fin del mundo, la catástrofe, la muerte, los eclipses y la era de Dios, como mostración de una experiencia interna y externa acumulada en su alma y prefiguración del lento suicidio de Chile bajo el posfascismo. Al final de La ruta antigua de los hombres perversos, de René Girard, este autor comenta el relato de Emaús, de Lucas 24, versículos 13 al 35, en que unos discípulos hablan acerca de la pérdida de la esperanza tras la pasión, que el propio Lucas considera obra de Satanás, mientras abandonan Jerusalén. Entonces, Girard afirma lo siguiente: me parece dirigido hacia el trabajo del texto. No olvida la recompensa por ese trabajo, la que el intérprete recibe cuando por fin brilla la luz, luz en cierto sentido fría e implacable, racional y al mismo tiempo todo lo contrario, inaceptable para el mundo, luz de locura, casi demente,
puesto que fortalece intensamente las esperanzas que parecían más absurdas en nuestros días, incluso más culpables. No sugerirá esta luz que nuestros verdaderos deseos serán todos simultáneamente colmados. Hasta ahí la cita de René Girard. Si bien Girard relaciona dicho relato con la interpretación que él acota a los textos, esta se extiende mucho más allá, tanto a la música, que es un arte del tiempo y el movimiento, como a las imágenes inanimadas más próximas al inconsciente, anteriores al lenguaje. Por lo tanto, sus expresiones también pueden ser entendidas en este amplio sentido, en medio de la oscuridad de la superficie sin alma, que hoy domina como farsa social y trivialización mercantil del legado de Violeta. Muchas gracias. Bueno, a partir de estos extractos creo que podemos, iniciar conversando un poco sobre la figura del diablo en el Gavilán, tal y como tú lo interpretas, y si no me equivoco, en base también a los trabajos del psiquiatra suizo Carl Jung, que tiene una presencia constante en la obra de Lucio Porto, sobre todo por la importancia de los arquetipos y la importancia del inconsciente colectivo. Y quisiera referirme un poco al diablo en esta ocasión porque, nuevamente, volviendo a este libro, he aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Sería interesante explicar por qué de partida ese ensayo sobre lo ominoso en Violeta Parra está presente en este libro, el título de este libro y la figura del diablo, que tiene que ver sobre todo con la Divina Comedia de Dante Alighieri, ese famoso canto épico, legendario del mundo medieval, y que creo yo que esa relación, quizá esa comparación entre la imagen del diablo en Dante y en Violeta, sería interesante que pudiéramos desarrollarla, Lucy, si fuera posible. Gracias, Roberto. Entonces, esa relación que estableces tú entre los dos elementos, voy a partir por el final, sobre el título de esta obra. He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, es la sentencia que Virgilio dirige a Dante cuando llegan al último círculo del infierno. Canto 34 del infierno, donde están los traidores. Y están los traidores arquetípicos, ¿no? Judas, Cayo y Bruto. Los últimos dos son los asesinos de César, y Judas, que fue quien traiciona y entrega a Jesús. Entonces, eso tiene que ver con la situación global de Chile, por un lado, ¿no? Con estas traiciones sucesivas que se han dado en términos históricos y políticos, con lo que fue también lo que ha sido la postdictadura en Chile, que para mí siempre ha sido eso y no otra cosa, no precisamente desarrollo de la democracia. En fin, es una larga discusión, pero yo lo veo así, ¿no? Por un lado, está ese elemento. Le puse ese título a esta obra justamente porque reunía una serie de ensayos que fueron escritos entre 2015 y 2021, si no recuerdo mal ahora. Y uno de esos trabajos era esta síntesis que yo les comentaba, lo ominoso, lo siniestro, relacionado con el Gavilán de Violeta Parra. Ese trabajo es del año 2017, justamente cuando se celebró el centenario de Violeta, ¿no? Y hubo todo un despliegue a nivel del Estado por revalorizar su figura. Todo eso está muy bien, por supuesto, pero también ahí se dejaba ver los sesgos que tiene ese tipo de política, ¿no? muy cooptada por el mercado académico también, ¿no? Bueno, este trabajo estaba completamente fuera de eso. En fin. Y lo de la crónica filosófica que tú me preguntas es muy importante, pero como tú bien has señalado, ¿ya?
justamente relaciona la filosofía, que siempre ha sido considerada una actividad abstracta. Hubo en un momento una concepción así de la filosofía, ¿eh? La filosofía como algo que está completamente desligado de la materia, del mundo sensible, que tiene un fundamento muy serio, por supuesto, la filosofía antigua, pero como ya sabemos, todo se degrada y se convierte en una horrible caricatura y termina en una gran disociación, ¿no? Pero esa es una manera de entender la filosofía que termina descomponiéndose, pero hay otras. Y otra era esta posible que yo propuse. Crónica justamente recoge el entendimiento quizás más sencillo que uno puede recoger del ámbito periodístico, ¿no? Como una narración de sucesos actuales o de actualidad, por un lado, que es lo que hacen propiamente las personas que ejercen el oficio periodístico, que no es nada fácil de hacer, porque ellos lo tienen que realizar en forma inmediata, casi a la par con los acontecimientos. Y por otro lado, la noción más amplia de sucesión de acontecimientos, ¿no? O sea, la distinción más básica que uno puede encontrar en el diccionario de la RAE. Entonces, ¿cuál era el punto? En el trabajo sobre el gavilán, recuerdo que ahí empecé yo, no sé si antes, ahora no lo recuerdo ahora, yo siempre tenía presente un cierto sentido histórico, si se quiere, ¿no? De saber que esto, sí, yo estoy escribiendo este ensayo sobre el gavilán, pero también yo lo escribo ahora y está escrito ahora por algo que tiene que ver con esta época, por un lado, y por otro, en algunos lugares yo dejaba ciertos relatos o ciertas noticias de otras épocas. Por ejemplo, en una nota de ese libro, ya que el diablo de la música trataba sobre la violencia y sobre un sacrificio cruento, por ejemplo, el sacrificio terrible de este niño mapuche en 1960, realizado para aplacar las iras, ¿no? De las fuerzas que provocaron el terrible cataclismo de ese año. Hay un relato de Sonia Montesino sobre ese que a mí me parece más serio. Yo no conozco otro, por lo menos. ¿Tú lo has visto? No, lo ignoro, pero tengo entendido que ese hecho fue bastante polémico en realidad. Obviamente polémico para todo el ámbito moral del país. ¿Se escucha? Sí. Disculpen. Bastante polémico porque en cierto modo estamos hablando de un Chile del siglo XX que avanzaba en un proceso de modernización en todos los aspectos. Entonces, de alguna manera la modernización no logra de alguna manera minar ese tipo de prácticas o temperamentos que de alguna manera involucran otras dimensiones de lo humano, de cierto modo. Sí, es muy cierto eso, y efectivamente fue un hecho muy polémico en su momento. De hecho fue a juicio, ¿no? Pero Sonia Montesino contra otras cosas, y ahí viene la relación con lo de René Girard, por ejemplo, el chivo expiatorio. El niño escogido para ese sacrificio desapareció en unas grietas que estaban en el fondo del mar. El cuerpo nunca fue encontrado, no se sabe bien cómo fue sacrificado. Si simplemente lo mataron o lo arrojaron al mar o fue, no sé, destrozado su cuerpo, no se sabe bien. Y Sonia Montesino señala que además era un niño al que nadie quería. Por lo tanto, en el esquema que propone René Girard sobre la violencia colectiva y sacrificial, era la víctima propicia, es decir, una víctima que nadie reclamaría. Así funciona esto, y es transversal, ¿ah? O sea, antes de la modernidad también y ahora también. Espérate, me falta un punto nomás sobre lo del gavilán del diablo, que esto es muy importante, con eso concluyo. El diablo en la música es la expresión que designa un intervalo que se usaba en la Edad Media, mejor dicho, fue prohibido en la Edad Media, en la música de la Edad Media, que da lugar a una disonancia, se llamaba tritono. Lo llamaron los medievales el diablo en la música, diabolus in musica, o el intervalo del diablo. Y ocurre
que al examinar la partitura que se escribió a partir de la versión de Miguel Letelier, que era lo que se puede ver, el tritono es usado por Violeta Parra en forma sistemática en esa pieza. Lo que echa por tierra esta otra caricatura horrorosa, ¿no?, de Violeta, poco menos que la campesina analfabeta que componía por inspiración o por azar, o que ella no aportaba nada, ¿no? Yo supongo que eso lo estudió, alguien se lo enseñó, lo investigó por su cuenta, porque es bien impresionante ver cómo está en lugares bien precisos y todos tienen que ver con la violencia extrema en la pieza. Si se analiza la pieza, está, por ejemplo, el rasgueo final, está en los lamentos de amor, al principio, ¿no? Mi vida, yo te quise, ¿no? Y siempre en lugares de muy terrible sufrimiento en esa pieza que describe un sacrificio cruento. Y por eso yo concluí que era un sacrificio cruento al diablo, ¿no?, por una comunidad que estaba en crisis. Y justamente en la pieza, cuando figura la comunidad, el tritono está oculto. Está dentro de otras notas, y la versión de Quilapayún, por ejemplo, emite esa sección a coro. Eso es bien notable, ¿eh? Aunque omite la parte final, sí, la del rasgueo. Pero eso, o sea, lo del diablo tiene relación, está presente, ¿no? Además el gavilán en la pieza tiene una evolución. Violeta primero dice el gavilán, sustantivo, pero después aparece como nombre propio. Gavilán, no me acuerdo, después lo empiezan a llamar como una persona, y no se sabe qué es un ser masculino, pero no necesariamente un hombre. Eso, sobre tu primera pregunta. Claro, me llama harto la atención que, a propósito de este episodio del niño mapuche que fue sacrificado en el momento del maremoto del 1960, Valdivia, de alguna manera tu interpretación del gavilán también gira un poco en torno a la misma idea, que el personaje, la niña o la mujer que canta en la canción al gavilán, en el momento en que es sacrificada, tú de alguna manera afirmas que también esta niña figura como una especie de chivo expiatorio, por lo tanto no va a ser echada de menos. A propósito de lo que dijiste de este niño que fue sacrificado, de alguna manera se repite ese motivo con respecto al chivo expiatorio. Siempre se busca sacrificar algo que no se va a extrañar, de cierto modo. Y es curioso porque eso que no se va a extrañar es al mismo tiempo algo que tiene una potencia sacra, por así decirlo, tan fuerte, que es capaz de liberar a la comunidad de algún tipo de maleficio o algún tipo de mal, si se quiere. No sé cómo lo ves tú en ese aspecto, si ves alguna ligación o puedes vincularlo con otros hechos, si es posible. No, hay una relación ahí, pero se puede ver de distintas maneras. Yo me basé para eso en la teoría que tenía René Girard, un antropólogo, ¿no?, cuando analiza los fenómenos de la violencia persecutoria, ¿no?, que se trata de describe el mecanismo victimario del modo siguiente. Hay una comunidad en crisis total, ¿no?, que amenaza con desintegrarse debido a la crisis, ¿no? Hay una violencia constante o latente, pero cada vez se incrementa más, hasta que en un momento esa comunidad amenazada por la crisis arroja esa violencia de modo unánime sobre una víctima, que puede ser una u otra, puede ser un grupo de gente también, por lo general una víctima no pertinente, una víctima inocente. Y lo que observaba Girard, por lo menos en comunidades arcaicas, es que en forma, por así decirlo, automática, la comunidad se tranquilizaba, ¿no?, y volvía al orden. Ahora, yo por mi parte, claro, justamente lo que señalaba Girard, un poco lo que señalabas tú, que sería el origen para él de las divinidades, porque se diviniza después a la víctima y se le rinde culto. Lo que en cierto modo, no sé si me puedo estar equivocando con esto o no, un poco lo que ocurrió con Violeta Parra. Sí, en parte sí. Hasta cierto punto, sí, ¿no?
Sí, porque eso se discute mucho. Personas que señalan, o sea, ¿cómo es posible que haya quedado tan sola al final? No sé qué pasó con ella, no se sabe bien, en último término, por qué se suicida. ¿No? Se ha especulado mucho que fue por Gilbert Fabre. Yo personalmente pienso que algo que incidió fue el fracaso en su proyecto de la carpa. En fin, pero hay un misterio ahí, y de hecho el Gavilán mismo es un misterio, ¿no? Es una obra que, bueno, como hablamos con Pedro, ¿no? que de alguna manera aparentemente irrumpe en la continuidad de la obra de Violeta, pero aparece así, puede aparecer así, pero en definitiva nada irrumpe, sino que se incuba primero. Y ella venía con un largo aprendizaje, había hecho su recopilación, había hablado con las machas, ahora ya hay documentación sobre eso. Y ella, lo único que se conoce más directo sobre esa pieza, declarado por ella, es la entrevista que ofreció a Mario Céspedes, y lo que sí señala es que para ella el Gavilán representa el capitalismo, el poderoso, esos son sus términos, pero es más que eso, ¿no? Y sí, yo pienso que sí, también ella es susceptible de eso, y finalmente de alguna manera Girard también sugiere en alguna parte que el suicidio sería algo así como una variante del homicidio colectivo. A mí, por supuesto, todas esas prácticas me parecen espeluznantes, no las celebro en absoluto. Los sacrificios, siempre donde hay derramamiento de sangre hay algo oscurísimo, ¿no? Pero va un poco en la línea de lo que señalas tú. Claro, bueno, en todo lo que es el tratamiento de la violencia y las perspectivas que se pueden tener sobre ella, es muy curioso que en Chile no son pocos. Yo hablé al principio de una corriente de pensadores ligados al ensayo o también a la crónica, a lo largo, sobre todo del siglo XX en Chile, que han visto la relación entre el tema de la violencia o la brutalidad en relación con el ser nacional. Entre ellos podríamos contar a Joaquín Edwards Bello, que hablaba del imbunche o el imbunchismo, casi como una especie de arquetipo anímico en Chile, presente en toda nuestra colectividad. O sea, este culto a lo feo, el culto a la fealdad, el culto a la destrucción y a la autodestrucción, la autodegradación, ¿no? Eso lo decía Joaquín Edwards Bello en alguna de sus crónicas, y es una idea que también retomaría, por supuesto, Armando Uribe, el gran Armando Uribe, fallecido en el año 2020, retoma esta idea y de alguna manera la vincula también a los hechos más recientes en Chile, digamos. Esa es la perspectiva que tenía él. De alguna manera este simbolismo de la brutalidad estaría, de acuerdo a estos dos pensadores, congénita en Chile. Violeta Parra de alguna manera aborda ese fenómeno a través de la música. No sé cuál es la perspectiva que tú, si la encuentras ligada a esos dos autores, si ves alguna especie de aspecto que ella haya agregado a esta corriente que vincula la brutalidad y el ser nacional, algo que ella haya visto que no haya visto Armando Uribe, por ejemplo. Gracias. Bueno, es difícil comparar a Violeta con los otros autores, tendría que ponerme a pensar exactamente en qué coinciden, pero es probable que sí haya coincidencias, ¿no? Por supuesto que Violeta profundizó en esa especie de maldad que sería como propia del carácter chileno. Bueno, en el Gavilán hay otra pieza muy extraña también que está en las últimas composiciones, Una copla me ha cantado, que es algo así como lo que presenta ella es una música capaz de matar. Cuando puedan, escúchenla. Una copla me ha cantado en las últimas composiciones de Violeta Parra, o por ejemplo Maldigo del alto cielo, que tiene una estructura bien extraña porque es una pieza, si uno la ve la letra, escucha la música, muy ordenada, muy equilibrada, pero es tanta su ira profunda que es casi como si quisiera la destrucción
total del orden. Entonces, esa paradoja me parece interesante, cómo logra darle forma, por así decirlo, a través de un orden, ¿no? Ella logra expresar esa destrucción latente, que puede ser una prefiguración incluso de lo que tenemos ahora. Ahora, Violeta miraba muchos autores anteriores, Enrique Lina, Gabriela Mistral. Entiendo que Armando Uribe, alguna vez le escuché decir que su esposa Cecilia le había comprado alguna pieza de estas que presentó en las ferias a Violeta Parra, ¿no? Y hay además una línea de autores que se suicidaron, ¿no? No sé, solamente por partir, tú sabes mucho más de eso que yo por tus estudios de historia, pero solo para situar, desde un punto tenemos, estaba Almaceda, ¿no? Recabarren, Salvador Allende, un año después de Violeta se suicidó Pablo de Roca. Están algunos casos como Teófilo Cid, si no me equivoco, claro. Rodrigo Lira, también son más tardíos ellos. Poetas, claro. Pero hay una línea ahí, ¿ah? De personas que pensaron el país, que errores más, errores menos, propusieron algo al país que finalmente fracasa completamente y ellos se quitan la vida. Hay una línea que habría que investigar más a fondo. Alguna vez hay un estudio sobre eso, de alguien que investigó una serie de poetas que se quitaron la vida. Eso no es al azar. O sea, no es que estas expresiones que se usan para aislar al suicida, ¿no? Que tenía depresión endógena, como si no influyera nada más externo, quiero decir, ¿no? Si no fuera más pura química nomás, por eso se suicidó. No, bueno, debe haber algo más. Está la famosa novela del escritor cubano radicado en Chile ya desde hace más de 20 años, Carlos Lloró, que en una novela llamada Absolum, si no me equivoco, publicada el año 2017 o 18, no logro recordarlo bien, efectivamente, novelizando un poco todo esto, abordaba este enigma de los poetas suicidas en Chile, que era increíble la cantidad de poetas suicidas, y bueno, parte de la historia de la novela involucraba a una serie de poetas que en términos psiquiátricos eran propensos al suicidio y se les ofrecía poder realizar su obra sin ninguna presión. Pero en el fondo, claro, tenemos el caso de Carlos Lloró, que efectivamente entrevió que había una corriente de poetas suicidas y poetas, digamos, no menores en absoluto. O sea, claramente, entre ellos Pablo de Roca y la misma Violeta Parra. Teresa Belmont también, justamente. De alguna manera, claro, el suicidio está presente, el derramamiento de sangre, podríamos decir que está presente. Sí, Uribe también, ahora recuerdo que también se refiere a eso cuando, en El fantasma de la sin razón, ¿no? La violencia que se quiere a sí misma legítima y cómo eso se traduce en una serie de prácticas. Ahí en algún momento cita al conde de Hermann von Keyserling, él es el que habla de la fealdad del culto a lo feo en Chile, ¿no? O sea, él era un extranjero que visitó el país, digamos, y observó eso. Y lo que mencionabas tú del imbunche, que has citado varias veces, yo no sé si habrá algún estudio específico sobre eso, porque Jung afirmaba que los análisis arquetípicos debían hacerse conforme a cada cultura. Por supuesto que puede haber coincidencias con otras culturas, porque los arquetipos son universales, pero se manifiestan de distinta manera. Por eso son imágenes arquetípicas distintas, pero los arquetipos serían los mismos, es una cuestión formal, ¿no? Pero los imbunches sería interesante, y seguramente otros mitos mapuche y probablemente mitos y leyendas en lengua indígena, no sé, eso habría que estar por estudiarse. Bueno, pero es probable que Violeta supiera más de algo, ¿ah? Muy probablemente, sí. Lo más probable es que supiera, ella no era para nada ajena al mundo mapuche, y especialmente, bueno, el imbunche, no puedo explicarlo tan largamente aquí, pero podríamos decir que es un ser deformado,
dentro de la mitología es un ser que es una persona, muchas veces un niño, que es capturado y es deformado para ser transformado en una especie de chivo expiatorio, pero no para su muerte, sino como una especie de escudo para los maleficios. El Tim Bunche, si no me equivoco, si mal no recuerdo, trato de no engañar aquí a nadie, no es para su muerte, sino para dejarlo ahí como una especie de escudo, de receptor de los maleficios. Entonces, claro, lo que está ahí es la imagen de lo deformado, de la descomposición, de la fealdad, por así decirlo, más horrorosa, ¿no? Que es la que recogen justamente Joaquín Eduardo Bello y también el conde Hermann von Kaiserling, que veía en Chile una especie de estado anímico siempre descendente, de alguna manera, que tendíamos a una especie de derrumbe constante en Chile, que las cosas aquí no podían durar, en cierto modo, que todo lo bello de alguna manera terminaba derrumbándose, de una u otra forma, lo bello, lo alto, lo glorioso, muchas veces, ¿no? Él y también otro de los autores que he mencionado, de alguna manera siempre aludían al momento de hablar de Chile a ese hundimiento, a ese carácter abismal que tenía Chile, ya sea por su geografía o ya fuera por el temperamento de su gente, digamos. Esto lo decían en el siglo XX, recorriendo la geografía, recorriendo las provincias. Digamos, ese era el planteamiento principal. No sé digamos, qué es lo que podrías rescatar tú de ese culto, por así decirlo, al hundimiento, al descenso. Bueno, una interrogante para mí, muy interesante las referencias que tú presentas, son autores que yo no he estudiado, he escuchado, sí, sobre ellos, te he escuchado a ti, a otros amigos, recuerdo al profesor Fidel Sepúlveda, hablaba mucho del Imbunche, y me acuerdo que lo que más destacaba era que este ser estaba como completamente desconectado del exterior, ¿no? Parece que tenía todos sus orificios estaban sellados, ¿no? Entonces no tiene cómo relacionarse con el mundo, ¿no? Y por lo tanto, al no haber ninguna interacción con el mundo, bueno, también se disuelve a sí mismo, por así decirlo. Es algo pendiente, habría que estudiar mucho más a fondo esa imagen, sin duda que debe ser una imagen arquetípica que debe tener referencias en otros lugares, tal vez en otras partes del mundo, posiblemente, habría que investigarlo. Pero la cuestión del hundimiento también tiene relación con el arquetipo de la madre terrible, que yo he mencionado más de alguna ocasión, que en Jung en realidad tiene que ver... Sería uno de los arquetipos del psiquiatra Carl Gustav Jung, la madre, de cierto modo, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso hay que distinguir dos cosas ahí, ¿eh? Por un lado está si los arquetipos sintetizan la experiencia psíquica de la humanidad en su conjunto, ¿no? Esa decantación de experiencia heredada de siglos y siglos y siglos, que sigue ahí, latente de alguna manera. Entre esa experiencia está la figura de la madre, porque todos hemos tenido una madre, los animales también han tenido una madre, los seres vivos tienen una madre, pero además Jung pensaba que el inconsciente colectivo era una madre. ¿Por qué? Porque él piensa que la conciencia surgió tardíamente a partir de un estado de inconsciencia originario e indiferenciado, y que es un proceso histórico. Y esa diferenciación tan difícil de hacer siempre está amenazada porque el anhelo de volver a la madre persiste siempre, es muy poderoso. Incluso, afirma Jung, dice, en las alturas filosóficas y artísticas, ya en lo más elevado que puede producir el ser humano, sigue ahí. Entonces, es una lucha constante con la muerte,
Y cuando se presenta esta imagen a la conciencia, por lo general él señalaba la segunda mitad de la vida, según él, dicho de modo muy resumido, ¿no? Ahí hay dos posibilidades. Que se presente como matriz creadora de futuro, sí, porque si es la madre de todos los arquetipos, por así decirlo, ¿no? Está esa posibilidad de que sean elaborados, ¿no? Con asistencia profesional, sí, porque eso no se puede hacer solo, ¿no? Porque es muy peligroso, la irrupción de una imagen arquetípica es algo peligroso, no es un juego, ¿no? Justamente, ¿cuál es el peligro? Que se presente de la otra manera, como la madre terrible. ¿Y eso qué es? La madre terrible devora todo, destruye todo, disuelve todo, hunde todo. Entonces todas estas imágenes de cavidades, abismos, cimas, con ese, ¿no? Se refieren a la madre, porque es una cavidad, ¿no? Que contiene la creación, en definitiva, contiene todo, ¿no? El inconsciente colectivo. Ahí arraiga la imaginación, que es la madre de todo. Todo viene de ahí, ¿no? Entonces, a mi parecer, el tema de la madre terrible sí está muy presente en todo esto que tú me has venido señalando. Son todos indicios de eso. Yo no sé cómo se puede resolver algo así. Por eso es tan importante el rescate de documentos antiguos en Chile, de estos mismos autores que tú señalas, otros autores del siglo XIX, porque la quiebra que hubo en Chile en 1973 no solo arrasó con la documentación de las izquierdas, además fue una destrucción cultural vasta, y estas tradiciones se sabe poco. Yo por lo menos no sabía nada. Transversal, podríamos decir. Claro, o sea, no, Jorge Milla, que escribió ensayo sobre derecho, ¿no? Es él, ¿no? Yo por lo menos lo que cité al principio son los ensayos sobre historia espiritual de Occidente, y también un ensayo que recoge la tesis de José Ortega y Gasset sobre la rebelión de las masas. Sí. Bueno, todos ellos son... y sobre la violencia, sobre la violencia, sí. Las máscaras de la violencia. El famoso trabajo de Jorge Millán, escrito a finales de los años 60, si no me equivoco, en una época de bastante polarización, de bastante radicalización política en Chile. Sí, bueno, también es importante eso, el rescate de las obras de académicos de otras décadas en Chile. Por lo que se conoce ahora, lo que está en boga, lo que circula, bueno, el mercado académico y las tinieblas posmodernas, que parece que son grito y plata en todo el mundo ahora. Pero bueno, o sea, leamos a estos autores también, ¿no? Por eso es tan importante, por eso la destrucción de los documentos, de los monumentos, de la cultura en general es absolutamente nefasta, porque impide esas elaboraciones, ¿no? Con respecto, quisiera volver un poco al tema de la madre. Tengo aquí un pequeño extracto que me gustaría leer, sacado del libro sobre Violeta Parra, El diablo en la música. Dice: el culto a la madre, cuyo trasfondo es una voluntad de disolución y hundimiento en lo materno originario indiferenciado, en que la madre y la muerte son imágenes de un mismo arquetipo sin elaboración simbólica. De ello se desprende la imposibilidad de superar el marasmo, la postración, el estado de inconsciencia y la entropía permanente y sin alma que conduce el destino de Chile. Pues, como correctamente observa Jung, lo que permanece inconsciente no se transforma. Bueno, tal cual, eso continúa vigente hasta ahora, sobre todo ahora. La situación actual de Chile va en esa línea, ya da una disolución, yo no sé hasta dónde va a llegar esto, la situación en que estamos ahora, sobre todo con el crimen organizado, que eso ya es la disolución absoluta, destruye todo, incluso las prácticas de ese mundo son iguales o peores que las de la tortura durante la dictadura. Entonces, estas cosas retornan de alguna manera después, y la sentencia de Jung, que en realidad es una deducción que hice yo de otras afirmaciones, que ahora no las tengo presentes, es justamente eso, que la importancia de la elaboración consciente que se puede hacer a través de
de la estética, de las artes o de cualquier forma constructiva, puede ser, no sé, una obra arquitectónica, puede ser hasta, yo estaba pensando que más podía ser, porque pues, yo cito generalmente estos ejemplos tomados del arte, están los grandes monumentos, los templos antiguos, los libros, pero puede ser a lo mejor hasta una forma de gobierno incluso. No, puede ser eso. Digamos, eso es un tema interesante porque, bueno, no podemos escapar de la contingencia política muchas veces, ¿no? No quiero referirme necesariamente a ese tema el día de hoy, pero pareciera, es una impresión mía, tú me podrías corregir, pareciera que la solución o quienes están llamados a darle un giro a esta condición que parece eterna en Chile, con respecto a la brutalidad, con respecto a la descomposición, pareciera que la tarea de darle un giro a todo esto no recae en un sector político particular o en un tipo de política. Pareciera que simplemente está en manos de quien haga consciente algunos de los abismos del ser nacional que hoy en día parecen tremendamente ocultos para todos, para políticos, para el mundo comunicacional, para el mundo académico, muchas veces. Una percepción que tengo, no sé si la comparte en este sentido. Sí. Más allá de toda la contingencia que yo sé que nos atrapa muchas veces, como digo, no podemos escapar de ella, pero tengo esa impresión de alguna manera. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hace tiempo que tengo la impresión de que lo que se ha estado dando en estos años es un estado de inconsciencia generalizado. Se nota en la irracionalidad total de planteamientos que, por ejemplo, que vienen del mundo académico, que se supone que es el lugar, ¿no es cierto?, en que han estudiado, tienen posgrados en el extranjero, piensan, hay varios que tienen estudio de filosofía, donde se supone que uno aprende a argumentar y a examinar los conceptos, pero no. O sea, es cuestión de ver, solamente un ejemplo, ¿no?, los académicos que apoyaron el despliegue de violencia en Chile en estos años. Entonces, ahí yo empecé a pensar, no, aquí actúa otra cosa, aquí hay algo mucho más de fondo, que es lo que señalas tú, un estado de inconsciencia generalizado, y por eso es tan importante que se pueda recuperar la educación de alguna manera. Yo no sé cómo, la verdad, pero tendría que ser así, porque por supuesto que corresponde que se hagan muchos esfuerzos individuales, ¿no? O sea, parte por ahí, evidente. Pero tendría que haber algo mucho mayor, pienso yo, no lo sé, son preguntas abiertas para mí, dilemas también muy difíciles. Obviamente son preguntas abiertas, de alguna manera creo que ahí volvemos un poco a la noción de lo filosófico, a la que me refería un poco al principio, ¿no? Me recuerda un poco a lo que afirma el investigador y filósofo también Pierre Hadot, francés, cuya noción de la filosofía antigua, sobre todo la filosofía griega, es vista por él como un ejercicio espiritual, como un ejercicio destinado a trabajar el espíritu, de alguna manera, ¿no? De ahí la relación filosofía-espíritu aparece ya, digamos, desde muy temprano, solo que muchas veces en toda nuestra historia filosófica de civilización ese tema fue olvidado. Creo yo, la filosofía permite, entendida de esta forma, la filosofía como trabajo del espíritu, permite de alguna manera abrir puertas a todo tipo de estado de inconsciencia, en donde busca transformarse algo que parece determinar siempre una conducta o un carácter, un temperamento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ese periodo de una gran riqueza espiritual, el estoicismo en particular estaba muy preocupado del tema del libre albedrío, la filosofía patrística que pensó muy a fondo temas relacionados con la providencia, con la relación del ser humano con Dios. Bueno, Orígenes de Alejandría, que es el autor que yo estoy estudiando ahora, tuvo una aportación enorme con su exégesis alegórica, ¿no? Fue el más
grande exégeta bíblico de la antigüedad y proporcionó a través de su interpretación de los misterios, señala él, ¿no? de las escrituras, un gran caudal de imágenes simbólicas también. Él también es parte de toda esta historia de un entendimiento de los símbolos como justamente, eso es lo que señalas tú, ¿no? El símbolo que es un aspecto visible que remite a un mundo invisible del cual depende también el ser humano y también había, por supuesto, preocupaciones de orden moral en términos muy profundos, ¿no? Lo de libre albedrío que te señalaba yo, y en fin, tienes a Plutarco, estaba viendo ahí a los gramáticos alejandrinos que interpretaban los mitos de Homero en forma simbólica, ¿no? Todo un trabajo con el lenguaje, con las relaciones en Platón, con el mundo invisible, con las ideas, estos grandes modelos de lo bello, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Que después aparece después, siglos después. En fin, por supuesto, es un caudal inagotable. En Chile se estudia poco, ¿no? De hecho, se están extinguiendo los institutos de lenguas clásicas. Para fatalidad nuestra, otra debacle chilena, que se abandonó la enseñanza del latín con Frei. Miguel Orellana me dijo que él quiso estudiar latín y no pudo, que al año siguiente, él estaba en el colegio en ese tiempo, fue en 1964, ahí se acabó. No se enseñó más latín en los colegios, que ese ha sido capital, porque eso tiene una estructura intelectual bien rigurosa, bien fuerte. Yo me uní a los estudiantes del pregrado para poder aprender algo de eso y realmente valdría mucho la pena retomarlo y aprender lenguas clásicas, porque las etimologías de nuestra lengua vienen todas de ahí, muchas, ¿no? Pero eso se está acabando porque ahora las agendas políticas son otras y todo eso es acusado de colonialismo y los blancos y todas estas tonterías, ¿no? Y bueno, no sé, hagan institutos entonces donde se termine enseñando cómo hablar en COA, para entenderse con el crimen organizado. En eso puede terminar todo esto. Claro, cuando pase eso yo ya no voy a estar seguramente, afortunadamente. Eso. Bueno, no sé si tenemos tiempo al respecto. Quería referirme de nuevo un poquito a la figura del diablo, porque nuevamente vinculando a Violeta Parra, al Gavilán, con Dante Alighieri, o sea, de alguna manera, y también relacionado con lo que hablábamos recién, con la importancia que puede tener la filosofía en el mundo contemporáneo, porque la Divina Comedia de Dante, de alguna manera, no solamente habla de un descenso, que es la parte más famosa, más conocida, ¿no? El descenso al infierno, habla también de un ascenso que está motivado en gran parte por la belleza, por la luz, podríamos decir, por el amor en este caso de Dante hacia Beatriz, pero obviamente un ascenso que no puede producirse sin antes confrontar precisamente al diablo, ¿no? en el noveno círculo. O sea, de alguna manera no sé cómo podría desarrollarlo tú, la idea de que junto a un descenso también es posible una especie de ascenso, ¿no? Siempre y cuando haya un Virgilio, siempre y cuando haya un motivo poderoso, ¿no? para el ascenso, ¿no? No sé si eso involucra alguna reflexión o meditación sobre la Divina Comedia y alguna visión sobre ese demonio, ese diablo, si es que fuera posible compartir. Sí, bueno, ese asunto por supuesto es capital, la última parte, ¿no? El paraíso en la Divina Comedia. Esa es una obra que ha sido considerada arquetípica, justamente porque lo que presenta es lo que señalas tú, ¿no? Este descenso a los infiernos en busca de la luz del Espíritu y de la imagen de Dios, unitaria de Dios, que es lo que encuentra Dante al final, ¿no? A través de Beatriz. Por eso es una obra inagotable.
Hay otras obras también que hablan de este tema, como La Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz, y todas apuntan a lo mismo, ¿no? Un descenso que precede a un ascenso, pero que no se puede dar así sin más, en forma mecánica, sino que requiere un esfuerzo heroico y de conciencia sumamente duro, no es para todos, y no se puede hacer sin un gran esfuerzo ni un sacrificio de parte de la persona que está ahí. Pero ahora, bueno, eso se aleja cada vez más, pero no por eso hay que renunciar a estas ideas, porque justamente este tipo de lecturas son universales, arquetípicas. Y volviendo al punto de Violeta y el diablo, en alguna parte también de esa obra yo señalaba que si ella no hubiese compuesto esa obra, probablemente las últimas composiciones tampoco existirían. Curiosamente, lo que yo señalaba, ¿no? Hay allí en varias de las piezas de ese disco final, que lo preparó ella antes de morir, lo decidió ella, hay una especie de epifanía en Volver a los 17, por ejemplo, y por supuesto en Gracias a la Vida, que más allá de lo manoseada que ha sido la pieza, y las personas que preguntan, pero ¿por qué se suicidó Violeta si le daba gracias a la vida? Bueno, por lo mismo, porque ella tenía una alta concepción de la vida y probablemente, yo supongo que en un momento determinado ya no hay condiciones para esa vida, que ella quiere una vida elevada, ¿no? En el amor y la conciencia. Y si ustedes se fijan bien, si tienen oportunidad de escuchar atentamente, Gracias a la Vida, lo que ella agradece a la vida es justamente el desarrollo de su conciencia, que habla de la percepción, habla de una serie de distinciones que ella hace, ¿no? Y esa pieza es la despedida de Violeta. Y eso es lo que ella agradece por sobre todo, el proceso de su conciencia. Pero si no hubiese pasado por el Gavilán, eso no existiría. Y Volver a los 17 es como si hubiese tenido una especie de epifanía al final, ¿no? Algo pasó ahí, posiblemente en algún momento, y bueno, después de eso viene todo lo que ya sabemos. Y en fin, ¿qué más sobre la figura del diablo en Violeta? Espérate, quizás se me queda algo en el tintero que ahora no recuerdo. No, claro, me parece interesante esto que señalas tú. Parece una obviedad, pero como yo estaba un poco fatigada, a veces no veo las continuidades. Claro que hay una continuidad, ¿no? Desde básicamente la figura del infierno y de lo diabólico. Ahora me acordé. Ocurre que en los evangelios, en Juan en particular, cuando Juan habla sobre el diablo, lo describe como mentiroso, padre de la mentira, homicida desde el principio. Es exactamente lo que figura en El Gavilán de Violeta Parra. O sea, dice mentiroso, embustero, veleidoso, ese término, ¿no? Claro, seductor, ¿no? Pero mentiroso y traidor. Bueno, eso es diabólico, o sea, la mentira es la base de lo diabólico, porque sobre esa base no se puede construir absolutamente nada. No se puede construir un país, no se puede mantener un gobierno, tampoco se puede mantener una familia, ni menos ya, mientras más íntima la relación, menos, pues una pareja no se puede sostener sobre esa base. Bueno, desde el punto de vista junguiano incluso, no se podría tener una especie de equilibrio psíquico. Quien se miente a sí mismo también, en cierto modo, ¿no? Claro, justamente porque lo que se busca a través de ese proceso de la conciencia, que es muy duro porque produce mucho sufrimiento, porque tiene que enfrentarse con la parte mala de uno mismo, ¿no? Enfrentar eso no es tan sencillo. Imagínense en el caso de personas que han cometido crímenes horrorosos, peor, ¿no? Claro, o sea, la mentira no puede, de ahí no surge nada. Y eso estaba en los evangelios y la figura tradicional del diablo, ¿no? Que está, por lo menos en Orígenes aparece, en Orígenes de Alejandría, el escritor eclesiástico del siglo III. No sé cómo lo tratan los otros padres de la Iglesia, otros escritores eclesiásticos, pero viene de ahí, y es siempre en la trilogía que propone él, ¿no? Los racionales, como los llama él, ¿no?
las criaturas de Dios que nacen racionales y con libre albedrío, están los seres humanos, los ángeles, que son los racionales que ayudan al ser humano, y los demonios, que son los que lo obstaculizan todo el tiempo. Pero él recoge el mito digamos la imagen de los ángeles caídos que viene de la angelología rabínica, de ahí está tomado. Y eso pasó a la tradición, y eso también debe estar en el canto de lo humano y lo divino, ¿no? Que eso proviene de la tradición cristiana en los campos chilenos. Entonces a mí me cuadra totalmente esta figura del gavilán como la imagen del diablo, y con la descripción que aparece en el Evangelio de Juan, que es capital, ¿no? Ese un evangelio especialmente estudiado, justamente por los vínculos que tiene, sobre todo con alguna forma de conocimiento, una gnosis, como se dice en ese tiempo, ¿no? En fin, eso ya son temas de otro tipo, diferentes, pero está todo dentro de una misma línea. Eso te podría decir, como para redondear. Perfecto, Lucy. Bueno, los temas que quedan en el aire son numerosos, muchas veces difíciles de abordar en una sola conversación. Y obviamente que no somos los únicos a los que les despierta cierta inquietud o interés este tipo de temas, ¿no? Muy probablemente ahora sería bueno que escucháramos un extracto de El Gavilán de Violeta Parra. Tenemos la posibilidad de escuchar por lo menos un extracto para tratar de hacernos una idea de algo de lo que se ha dicho aquí, y bueno, obviamente para quienes no lo conozcan, sea la oportunidad. Mi vida, yo te quise venenoso, mi vida creyendo lisonjero, mi vida creyéndote lisonjero, mi vida se me parte el corazón, mi vida del verte tan embustero, mi vida yo te quise. Yo te quise, sí, ay, 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 sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise, mi vida, yo te quise. Veleidoso, mi vida, yo te quise. Veleidoso, yo te quise. Te la llevaré mentiroso, te la llevaré pretencioso, te la llevaré fastidioso, te la llevaré mentiroso, prenda del alma, sí, ay, 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 prenda del alma, sí, ay, 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 tiqui, mentiroso, tiqui, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Gustosamente habríamos escuchado entera esta canción que
despierta un cierto enigma en muchos aspectos, ¿no? Difícil hablar después de escucharla. Yo tengo que confesar que la escuché a propósito de esta conversación, de cierto modo, ¿no? Pero considero un regalo haberla escuchado, porque de alguna manera lo que dice Lucy, lo que aborda en su obra, realmente está, creo yo, a la altura del enigma, porque aquí no se resuelve nada, no se le pone un punto final. Yo creo que está a la altura del enigma que despierta la obra, sin duda alguna, y sobre todo siendo una obra inconclusa, o sea, hasta en eso está presente su enigma. Ni siquiera sabemos cómo habría sido su composición definitiva, ¿no? De por sí una obra abierta. No sé si quieres agregar algo final, Lucy. No, estoy de acuerdo con tu apreciación. Efectivamente, el enigma permanece abierto. Claro, al hacer estas proposiciones, mi interés es una aproximación a un conocimiento de esta obra, pero por supuesto que de ninguna manera es una conclusión acabada, como bien dices tú, porque la obra es inagotable. Se pueden hacer otros trabajos acerca de esta obra. Está pendiente, además, si alguien alguna vez pensara en proponer quizás el montaje del ballet como lo pensó Violeta, las dos versiones que se conocen de lo que quedó de ese plan original parecen estar concluidas, ¿eh? Porque la versión París que escuchamos en el extracto ahora y la versión que grabó Letelier son muy parecidas. O sea, la segunda, que es más tardía esta, Violeta cambió de lugar algunos de los versos del texto, comprimió algunos momentos de la pieza, pero es básicamente la misma. Al ver el plan que quedó de la obra que está en la entrevista que ofreció Mario Céspedes, ahí uno puede hacer, parece una obra mucho más grande. Quizás esta era la parte principal, pero no compuso algo más ella después, y nunca llegó a ser montada en su vida. Yo no sé si quizás no había recursos para eso, no sé qué pudo haber pasado. Ella señalaba que había gente joven muy interesada en armar esta composición como ballet, pero eso no se realiza. Tal vez tuvieron que ver algo los viajes que ella hizo después. Pero estas piezas parecen ser una unidad cerrada, por eso yo decía que estaba concluida, pero evidentemente está la idea de que era una cosa mucho más grande, ¿no? Entonces, quizás podría haber algún coreógrafo que se interesara en proponer una versión que incluyera esta composición, por supuesto, quizás con otras piezas de Violeta afines a esto, una cosa así se podría hacer, pero tal como lo pensó ella, una orquesta con trutrucas, tambores y todas las cosas. Y yo pensaba que no podía ser un mega evento, no es ese tipo de obra. Parece ser para mí al menos, tiene una impronta ritual, y mantengo que una liturgia, ¿cierto? ¿Cómo? Una liturgia. Algo así. Yo pienso que finalmente que quizá lo que es como un rito de exorcismo, en sentido amplio. Por eso tendría que hacerse en un campo, habría que hacerlo. Y no lo podría hacer cualquiera, tendrían que ser, pensando en los antiguos, ¿no? Las exigencias de los intérpretes de la obra, personas con un gran proceso interno de purificación, de conciencia, con una observancia permanente de sí mismo. En fin, eso es difícil de encontrar, pero es solo una hipótesis, ¿no? En fin, eso. Pero bueno, yo estoy muy agradecida de esta conversación contigo, me parece bastante iluminadora, y bueno, que me consideres como parte de los próceres que tú mencionabas, ¿no? Que para mí son una tarea pendiente para estudiarlos en el futuro. Así que gracias por todo. Un gusto para mí, Lucy, y también un gusto haber tenido la oportunidad de esta conversación. Así que se abre, creo yo, un momento para preguntas y respuestas, comentarios, cosas así. Espera un segundito. Iniciando esta etapa,
yo me fijo en una coincidencia, la coincidencia de 1960, entre el terremoto y el sacrificio del niño de, no recuerdo si es Arauco o Mayeco, y esta composición de Violeta Parra, el Gavilán, influida por su visita a Concepción y el aprendizaje de ese rasgueo lastimero, ¿no es cierto?, que explicaba Lucy. Y eso en relación a la riqueza de todo el simbolismo que trabaja Jung, y que en el caso este específico trabaja Lucy, y pensaba en relación a esa coincidencia, si ese sacrificio del niño pudiera tener que ver con ese sacrificio de la gallina por parte del gavilán, invirtiendo quizás la lectura arquetípica, ¿ya? El terremoto como una emanación de las profundidades de la tierra, leído por quienes hicieron el sacrificio del niño araucano, como un modo de aplacar las furias tectónicas, las furias diabólicas de la naturaleza, tan destructivas que fueron, con ese sacrificio de la gallina, y eso como un exorcismo, justamente. O sea, el gavilán sacrificando a la gallina para aplacar esa emanación de la madre terrible que es leída por algunos, ¿no es cierto?, habitantes de la zona como lo que hay que dominar, controlar, exorcizar. En algún momento Violeta se refirió al terremoto. Ella estaba en el sur cuando pasó esto, no sé si en Puerto Montt, sí, estaba ahí, tiene que ser muy impresionante para ella. No recuerdo si escribió algo sobre eso, pero fue en 1960. Esta pieza ella empezó a componerla a fines de los años 50. Y ya hubo una primera versión que fue la que grabó Letelier, yo no sé si en 1959 o 1960, cuando ella ofreció la entrevista a Mario Céspedes, en enero de 1960 la pieza ya existía. Entonces, claro, también podría haber una relación sincronística, ese es el otro concepto que no expliqué en Jung, la sincronicidad como una coincidencia significativa entre dos acontecimientos sin nexo causal, que de alguna manera ella se adelantó quizás a eso, no lo sé. Ahora, lo que yo concluí al examinar la pieza es que el sacrificio fue hecho por la comunidad. La comunidad entrega a esa víctima no pertinente, que es una mujer, de la que no se dice nada, si está acompañada, si tiene familia, se le ofrece a este ser, gavilán, ya como nombre propio, ¿no? Pero externamente a la pieza, yo pienso que Violeta, al presentar esto, realiza un exorcismo, si se quiere. Por eso yo señalaba que no es una obra que manifiesta el mal, sino acerca del mal. Así lo pensaba yo. Y bueno, el gavilán y la gallina tiene más que ver con que el gavilán es un ave depredadora, ¿no? Y está en la familia de las águilas, ¿no? Que fue considerada, tú lo sabes bien por tus estudios históricos, ¿no? Era el emblema de los imperios, ¿no? Porque es el águila, el ave que vuela más alto, la que tiene la visión más
más lejana, era un ave con una serie de cualidades admirables, pero es un ave depredadora que come carroña. No hay que olvidar eso, tiene las dos naturalezas. Los estudiosos de los símbolos señalan que el águila, justamente cuando aparece en sueños, por ejemplo, muestra la perversión del poder del espíritu, que es lo que terminan, bueno, ya lo hemos visto nosotros, porque las dictaduras terminan en eso. El poder parece que termina conduciendo casi siempre a eso. Eso te podría decir por ahora, que es para conversarlo más, por supuesto. Bueno, pensando en la noche oscura del alma, que en el fondo si la Violeta hizo esta obra en su noche oscura del alma, a lo mejor gatillada por el run run, qué sé yo, por un amor no correspondido y que se fue para abajo. Después crea Volver a los 17, que yo estoy pensando que crea Volver a los 17 porque están haciendo de nuevo, porque ella nació en el año 17 y no es porque esté volviendo a sus 17 años. Entonces es como, yo decía, chuta, la obra potente, así como... Pero además pienso en el arquetipo del tarot, o sea, de los enamorados, porque parte enamorada, que es el 6, y después se va al otro 6, que es el diablo. Entonces se salta del amor libre al amor brutal, carnal, digamos, y encadenado. Entonces pienso en esos arquetipos y también tiene una profundidad súper grande. Y yo no sé si la Violeta, bueno, la Violeta tuvo harto intento de suicidio, harto. Sí, tuvo más de uno por lo menos. Y se tomó varias pastillas en un momento, y en un momento que no la estaba mirando nadie, cuando se fue el cuidador, ahí cachó que donde estaba la escopeta, se la sacó y ahí se pegó el tunazo. Pero tenía muchos intentos suicidas. O sea, la Violeta tenía una personalidad fuerte, pero también tenía una personalidad muy depresiva, muy depresiva. Entonces, yo digo, cuando uno piensa esta obra, también piensa en la vida de la Violeta, o sea, en lo que le estaba pasando a ella. O sea, en ese momento echó como toda la carne a la parrilla y también pensando que es un acto, un machitún, cuando uno tiene un peuma, un sueño, ¿no es cierto? Los machis te dicen, tenés que tirarlo para afuera para que esta cuestión se vaya, ¿cachai? Y tenés que invocar a las fuerzas de la naturaleza. Yo así lo veo, no sé. Puede ser, esa es una hipótesis que yo tengo, ¿no? No sé si será así. Los suicidios sé que tuvo más de uno, pero yo no me atrevo mucho a especular cuáles fueron las causas profundas de eso. Además, yo no soy psicóloga o para entrar ahí. Se han dicho muchas cosas, además hay muchas leyendas que son infundadas. Ahora, sí apareció un texto en que se dio a conocer un extracto de la carta que dejó a Nicanor, en que ella afirma que ella no se mata por amor. No recuerdo ahora qué más señala. Hay un trabajo sobre eso que apareció, pero mucho después de que yo escribí este libro. Pero deben ser muchos los motivos, ¿no? Como lo señalas tú, quizá un momento de depresión, yo no lo sé. Se ha especulado sobre algún tipo de enfermedad mental, pero yo trato de examinar lo que se muestra, ¿no? O sea, la pieza, lo que puede decir más en términos que nos conciernan a todos, digamos. Y por supuesto que era, lo que sí yo afirmo aquí es que el gavilán era una prefiguración del suicidio, por la extrema violencia que hay en la pieza. Yo no sé si, tengo la impresión de que en el mundo del canto popular, yo lo menos no conozco una obra como esta, con este nivel de violencia. Se discute también, los musicólogos, si es una pieza docta, si es una pieza clásica. Para mí es parte del repertorio contemporáneo, y punto.
Yo quisiera llevarla no al producto del pensamiento filosófico, sino que la herramienta de reflexión. Usted estudió música antes de estudiar filosofía. Entonces, tengo dos preguntas en una. ¿De qué manera sus conocimientos, sus estudios de música influyeron en el análisis del Gavilán? Y finalmente, ¿de qué manera la música, vista por dentro, contribuye a la reflexión filosófica? Influyó en todo, ¿no? Es muy pertinente sus preguntas. La primera, bueno, sin estudio de música yo no hubiese podido pensar nada de esto, ni acceder a la partitura, ni examinarla hasta donde me dan mis capacidades analíticas, que no son tan grandes, ¿no? Yo no podría analizar un cuarteto de Beethoven, por ejemplo, ahí ya yo muero en el camino. Pero esta sí la revisé concienzudamente y me impresionó lo que encontré ahí, lo del tritono que les decía, ¿no? Que en los términos técnicos es un intervalo corresponde a una distancia entre una nota y otra, o entre dos alturas, como se dice en ese lenguaje, y es una disonancia, es una cuarta aumentada o una quinta disminuida, así se dice, y es disonante. Y en el Gavilán, además, no resuelve nunca, ni siquiera en el último acorde. Generalmente las disonancias de paso resuelven. En esto de las tensiones y resoluciones tiene que ver con el sistema tonal clásico, que es jerárquico, y cómo se aprecia. Cuando usted escucha, por ejemplo, supongamos una obra de Mozart, ¿no? Está en ese esquema. Usted lo escucha atentamente, usted más o menos sabe hacia dónde va la pieza, ¿no? En un momento hay una gran tensión y descansa. Por ejemplo, en el último acorde hay un gran descanso ahí y las pausas que separan las secciones. Hay un descanso cuando se produce eso. La tensión resuelve. Bueno, en la música contemporánea esa direccionalidad desaparece. Escucha una pieza de Schoenberg, mucha gente la considera más bien plana, ¿no? Una disonancia que nunca descansa. Y en el Gavilán, que tiene de las dos fuentes, ¿no? O sea, sigue ese sistema antiguo, pero tiene este sonido, el tritono no resuelve nunca, nunca. No hay un descanso después. En el último acorde tiene el tritono, tiene otras disonancias y algunas otras notas que indican que hay un descanso. Pero usted lo escucha atentamente, sigue siendo igualmente disonante. Es como si nos dijera, continuará, como las cintas con final abierto, ¿no? Eso por una parte. Lo del tritono a mí me indica que, creo que lo mencioné hace un rato, que ella pensó muy a fondo esa composición, porque está en los lugares exactos. Está en el rasgueo, está en el tiqui-tiqui-ti, tiqui-tiqui-ti, está ahí. Está en el gabi, langa, que es ahí, que yo pienso que eso es como, me imagino, una comunidad que invoca al diablo. Y está en las partes donde lamenta el amor traicionado, está al principio también. Eso por un lado. Y segundo, ¿de qué sirve estudiar música? Bueno, eso yo lo puedo pensar ahora que ya soy mayor. Ayuda a desarrollar internamente una disciplina, una noción de orden en la estructura mental. Una composición es eso. Tiene un principio, un medio, un final, partes que se relacionan, tiene que haber un equilibrio en la composición, incluso en las obras contemporáneas. No es una masa amorfa e indiferenciada, que eso también se ha intentado, pero incluso eso tiene un orden. Y también las artes del movimiento en general, a mí también me interesó mucho el cine posteriormente, no para practicarlo, sino para poder observarlo. La danza, las artes del movimiento a mí me han otorgado una noción más cercana de ciertas energías en movimiento. Eso, y produce una estructura de la mente, analítica también. Por ejemplo, yo me demoro mucho en leer los libros, mucho. Yo pienso que es eso, porque es una herencia de la lectura de las partituras, donde importa todo, no se pueden resumir las partituras. Todo importa, incluso lo que no aparece, que hay partituras que tienen
en que hay ciertas indicaciones que no figuran. Por ejemplo, la digitación, los números de los dedos con que tienen que aparecer, que no se puede hacer de cualquier manera, que tiene que estar en función de la conducción de las voces, por ejemplo, para que no se corten las notas, los instrumentos armónicos como la guitarra. Entonces, pienso que eso da una capacidad analítica de otro orden. Eso es lo que supongo yo que me pasó a mí, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Y si la Lola Hoffman tuviese que analizar ahora el Gavilán, muchas veces diría que el Gavilán sería como el patriarcado opresor y la gallina la parte femenina que quiere tratar de salir adelante, pero ¿qué profundidad le darías tú desde el punto de vista de la Lola al Gavilán? Lola Hoffman, discípula de Carl Gustav Jung. Sí, bueno, a mí el autor me concedió el honor de presentar esa obra. Entonces, yo me estudié bien ese libro. Efectivamente, Lola Hoffman tuvo una gran cercanía con Jung, fue capital en su formación, pero pienso que ella tendía a una cierta unilateralidad respecto de la cuestión del patriarcado. A mí me pareció un tanto excesivo en ese tiempo. Claro, le preocupó mucho lo que pasaba con las mujeres, pero no sé si vería exactamente así el Gavilán. O sea, probablemente vería eso. El punto es si vería solo eso. No lo sé, porque ella también tenía vastas lecturas, examinó mucho, estudió mucho los símbolos y mitos. Un poco siguió la línea de los estudios que hizo Jung, ¿no? Para argumentar su teoría de los arquetipos, que él leyó, no sé, de todo, ¿no? Leía además en griego y en latín, entonces las fuentes antiguas las leyó en esas lenguas, mucha mitología, incluso estudió mitos de Sudamérica, también estudió eso, Jung. O sea, cuentos, mitos, leyendas, imágenes antiguas, examinó muchas cosas, muchas cosas. Lola también siguió un poco esa ruta. Hay ideas de ella que yo no comparto, porque esta idea de los matrimonios abiertos, ¿no? Cosas, no. Además a ella no le funcionó, yo creo que es fatal una cosa así. Pero otras cosas sí me parecen de gran interés, digamos, toda su formación, comienzo muy interesante. Como te digo, no, tal vez vería eso, pero a lo mejor vería otras cosas también, ¿no? Pero no sé, tendría que examinarlo más a fondo. ¿No podría ser, por ejemplo, que el poder fuese el Gavilán y la masa, el pueblo, y que eso era en el fondo lo que ella trataba de reflejar, que finalmente el poder económico no la iba a alcanzar a ella y en un acto de burla a ese poder ella acaba con ¿existe alguna interpretación de ese tipo? Usted dice que, si no le entiendo mal, que ella compuso esta obra de alguna manera para burlar al poder, como para defenderse de ese poder. Bueno, lo que ella afirma expresamente en 1960, en esa entrevista que ofrece para Radio Universidad de Concepción, es que representa el capitalismo, el poderoso. Esos son los términos que usa ella, y que la gallina representa el personaje desvalido, desmedrado, que siempre pierde, una cosa así. Me parece que en la plataforma Spotify están los discos y está la entrevista, para que la busquen ahí, ¿no? De Mario Céspedes de 1960. Eso lo señala expresamente ella, sí, conscientemente señala, es el capitalismo el poder, pero que la pieza sea una burla, no, porque la pieza es una, también yo lo afirmaba en la otra obra que yo escribí, es una tragedia moderna. Leí a propósito de eso que generalmente las tragedias tradicionales siempre actuaban dioses o personas de la realeza, ¿no? Pero está la obra esta célebre que fue llevada al cine y está también como ópera, Wozzeck, de Georg Büchner,
Está el Wozzeck de Alban Berg, la composición musical. Y un crítico que leí en esa época señalaba que fue la primera tragedia donde intervenía gente pobre. Entonces yo, pensando en eso, pensaba que el Gavilán también era una tragedia. También actuaba gente común y corriente, seguramente del campo, sabemos, ¿no? No, porque el final es trágico, ahí triunfa el mal. Entonces burla no es lo que yo señalaba antes, la parte formal de la pieza, que es el uso del tritono, indica eso. Sigue ahí, persistente, no resuelve nunca y ni siquiera resuelve en el acorde final. Entonces, está ahí. Sí pienso que era y pensando de nuevo en Jung, que era una prefiguración inconsciente, plasmada por ella, de lo que venía para Chile posteriormente. Eso sí lo pienso. El avance del fascismo en Chile, con la dictadura. Eso podría señalar. Bien, yo creo que ya damos por terminada esta conversación. Quiero agradecer. Muchas gracias a todos, muchas gracias Lucy. Yo también quería agradecerles a todos, a ti Roberto, por esta conversación, a los organizadores, y feliz de estar acá.